Hace unos 4 años, Dorita, una mujer activa a pesar de su edad, vivía en un departamento de mi edificio. A menudo vende dulces y pequeños y bonitos snacks que atraen a los niños. Recuerdo un día de Navidad, mirando desde la ventana de mi dormitorio, la vi entrar corriendo a la casa. Quizás estaba ocupada, pensé, y no le presté más atención, pero desde entonces ya no la he visto entrar ni salir. Unos días más tarde, mientras estaba en el balcón con mi papá y mi hermana, vi algunos autos ir y venir, estacionados justo enfrente del edificio. Un grupo de personas se reunió frente al apartamento de la señora Dorita. Supuse que era algún tipo de reunión familiar, aunque me sorprendió un poco ver que ella no salió a saludarlos como de costumbre. 6 o 7 personas estaban charlando cuando de repente la señora Dorita salió de la casa, sosteniendo una escoba y un bote de basura, pasando junto a la multitud como si no los hubiera visto. Se agachó para recoger una bolsa de plástico del suelo y tranquilamente regresó a la casa. En ese momento pensé que tal vez ella ya había saludado a los invitados antes, así que ya no tenía que preocuparme, aunque todavía me sentía un poco extraño. 4 días después, una amiga de mi madre me dijo que Dorita había fallecido hacía casi un año y que las personas que vimos reunidas frente a su departamento ese día habían venido a orar por ella. Me quedé completamente estupefacto. Estoy seguro de que la vi salir de la casa entre la multitud y regresar. Cuando se lo conté a mi familia, me sorprendió saber que tanto mi padre como mi hermana habían visto lo mismo. Desde entonces, creo que a veces los espíritus pueden aparecer tan claramente que no podemos imaginar que estamos viendo a una persona fallecida, un fantasma. Mi historia probablemente no sea tan aterradora como otras historias, pero aún así quiero compartirla con todos. Saludos cordiales desde la República Dominicana. También quiero compartir otra experiencia contada por un amigo muy cercano a mi familia. Trabajaba en el antiguo Hospital Psiquiátrico de San Rafael, ahora Patio Tlalpan. Contaré la historia en sus palabras. Empecé a trabajar allí cuando tenía 24 años. Ahora tengo 72 años. Antes trabajaba como mesero en un restaurante. No tenía nada que ver con enfermería. Fui al hospital porque me presentó una vecina. En ese momento estaba arruinado, así que decidí probar suerte en el puesto de asistente nocturno. El trabajo principal era dispensar medicamentos y hacer inventario. No parecía complicado, pero al principio estaba un poco nervioso, no por las historias de fantasmas. Me volví agresivo. Conseguí el trabajo de todos modos y no pude rechazarlo por miedo. Los turnos de trabajo comienzan a las 7 de la tarde y generalmente terminan a las 11 de la mañana, con turnos ocasionales hasta la 1 de la mañana. Durante las primeras semanas escuché rumores de que el hospital trataba a los pacientes de manera inhumana, como a animales. También se habla de pacientes que desaparecen misteriosamente de la noche a la mañana, dejando el hospital libre para otros. Pensé que era solo un rumor, así que no le presté mucha atención. Todo fue normal hasta la 3ª semana de trabajo. Una noche tuve que caminar por un pasillo que asustó a muchas personas. Dijeron que los estaban siguiendo y algunos incluso renunciaron a sus trabajos después de presenciar algo horrible. No recuerdo la hora exacta, pero mientras caminaba hacia el almacén, escuché el sonido de algo cayendo al suelo. Me agaché para recogerlo cuando de repente sentí una mano tocar mi cabeza. Rápidamente me di la vuelta, pero no vi a nadie. Tan pronto como me levanté, me tiraron del cabello, acompañado de un suspiro frío en mi oído. Aterrada, salí corriendo y le conté todo a un colega. Ella sonrió levemente y dijo que algunos pacientes suelen despertarse por la noche. Le confirmé que no había nadie en ese momento, pero ella todavía no lo creía. Al final, ella me acompañó allí de mala gana. Todo iba normalmente, hasta que descubrí que muchas otras personas estaban experimentando cosas similares en ese pasillo desierto. El miedo me impidió ir allí, pero no pude dejar mi trabajo. Aunque el salario no es mucho, no tengo otra opción.
Tuve que reprimir mi miedo diario, como muchos otros que tuvieron que soportar un trabajo que ya no podían soportar. Recuerdo claramente una noche, cuando nos disponíamos a terminar nuestro turno, escuchamos los gritos lastimeros de un paciente anciano. Ese sonido espantoso nos preocupó, temiendo que pudiera agitar a otros pacientes. Mis 3 colegas y yo corrimos para ver qué estaba pasando. La escena ante mis ojos era horrible. La mujer yacía acurrucada en el suelo de la habitación, sucia. No quiero entrar en detalles, pero esa imagen es imborrable. Murmuró en un idioma extraño que no entendimos. Intentamos calmarla, pero no pudimos hacer nada. No fue hasta que apareció personal especializado en el manejo de esta situación que fue controlada. Esa escena fue repugnante e inquietante. Un colega me vio deprimido y me invitó a comer tacos a un restaurante cerca del hospital para animarme. Mientras comía, dijo que había rumores de que el hospital no solo trataba a pacientes con enfermedades mentales, sino que también realizaba exorcismos. Creía que la mujer que acabábamos de encontrar tenía algo sobrenatural, no solo una enfermedad mental. Respondí cortésmente que no quería discutir esto porque mi experiencia anterior había cambiado mi perspectiva sobre las cosas espirituales. Él entendió, así que cambió de tema. Sin embargo, esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, después de llevar a mi hijo a la escuela, fui a casa a preparar el almuerzo y luego lo mandé a casa de mi hermana para que no se quedara solo en casa mientras yo iba a trabajar en el turno de la tarde. Camino a casa de mi tía, mi hijo, que en ese momento solo tenía 6 años, de repente me hizo una pregunta que me dejó atónita. Mamá, ¿quién estaba contigo cuando viniste a buscarme? Dijo que había un anciano parado mirándome cada vez que iba a recogerlo. También decía claramente que el anciano solo se quedó afuera y no entró a la casa. Le pregunté si se estaba inventando una historia, pero afirmó que el viejo siempre estaba parado a mi lado, y lo extraño era que cada vez que salía, el viejo desaparecía. Estaba muy preocupada, no entendía lo que estaba pasando. ¿Se ha escapado algún paciente del hospital o está sucediendo algo más misterioso? Me perseguían los temores por la seguridad de mi hijo y mi hermana, así como de mi joven sobrina. Informé del incidente a mis superiores, pero ellos lo ignoraron, alegando que el paciente no podía abandonar el área de tratamiento. Un compañero lo supo e inmediatamente vino a verme y me dijo que aquí era normal que les pasaran cosas raras a los empleados. Ella creía que lo que mi hijo veía no era una persona, sino un alma atormentada que me seguía. Ella me advirtió que tuviera cuidado y que no lo tomara a la ligera. Me sentí incómodo e incómodo al escuchar esas palabras, así que le pedí que no las volviera a repetir. Ella se disculpó y se fue. Algún tiempo después, sucedió algo que cambió por completo mi forma de ver las cosas. Ese incidente todavía me persigue y me avergüenza admitir que desde entonces he tenido que usar pañales para adultos porque tengo demasiado miedo para ir al baño por la noche. Empecé a limpiar la casa con una amiga e incluso mi hijo llegó a hacer lo mismo. Sin embargo, el colmo fue otro incidente que me obligó a mirar directamente a la verdad. Después de casi 4 meses de trabajo, todavía no puedo acostumbrarme al entorno de aquí. Intenté ignorar los ruidos extraños y las situaciones desagradables que ocurrían cada vez con más frecuencia. A veces hablo con una paciente que parece haber estado aquí mucho tiempo. Su ropa está hecha jirones y vieja. No podía ver su rostro con claridad debido a la poca luz. Solo podía ver su piel cubierta de tierra, sus labios secos y su voz. Casi había olvidado su voz. Quizás por miedo o por instinto de conservación, ni siquiera recuerdo su nombre. Una noche, mientras hacía balance de la medicina, escuché su voz detrás de mí. Señorita, quiero mostrarle algo. Respondí que regresaría tan pronto como terminara mi trabajo. Pero cuando volví, ella ya no estaba. No quería ir a buscar, pero escuché su voz llamándome. Seguí la llamada hasta el sótano. Le dije que no debería estar aquí,
y que volviera a su habitación, pero ella me ignoró y abrió una puerta con un cartel que prohibía la entrada. Del interior salían gritos espantosos, como el sonido de alguien siendo torturado, mezclados con maldiciones que me ordenaban que me callara. Me quedé congelada, como hipnotizada por esos sonidos aterradores. De repente apareció un empleado, con tono duro y agresivo, ordenándome regresar a mi puesto de trabajo. Intenté explicarle que una paciente había entrado en una zona restringida y la perdí de vista, pidiéndole que me ayudara a comprobar. Pero él no le prestó atención. Me di la vuelta y me alejé, con el corazón cargado de preocupación por ese pobre paciente y al mismo tiempo preguntándome por los rumores fantasmales en el hospital. ¿Tienen algo de verdad? Esa noche no me atreví a contarle esta historia a nadie. Por alguna razón, un guardia de seguridad me seguía en secreto. Aunque intenté actuar con normalidad, todavía sentí sus ojos escrutadores, lo que me inquietó aún más. Al día siguiente, encontré a una colega encargada de la atención al paciente que conocía a todos los presentes y le pregunté si esa mujer había regresado a su habitación. Su reacción me sorprendió. Su rostro mostraba horror, su voz temblaba como si estuviera a punto de llorar. Esa mujer falleció hace 2 semanas. No entendí lo que estaba diciendo, así que volví a preguntar con confusión y pánico. Describí a la mujer en detalle, especificando incluso su habitación para asegurarme de que estábamos hablando de la misma persona. Mi colega confirmó que no hubo ningún error. Esa mujer falleció hace 2 semanas. No puedo creerlo. No solo la vi, sino que hablé con ella hace una semana. Incluso la saludé cuando iba camino a contestar la llamada del médico. Esto es una locura. Por supuesto, nadie me creyó, pero les juro que no me lo imaginaba. La vi claramente como una persona viva. Después de ese incidente, decidí dejar mi trabajo inmediatamente. Ya no quiero tener nada que ver con este lugar. Aunque era cercano a algunos colegas, decidí cortar todo contacto y alejarme. Desde entonces empezaron a pasar cosas raras en mi casa, cosas que no quiero recordar. Mi hermana aún vive cerca, pero tiene tanto miedo de regresar a la zona del hospital que ni siquiera se atreve a ir al cine al cercano Perisur. En cuanto a mi hijo, ya no recuerda nada de lo sucedido, como si nunca hubieran existido. Doy gracias a Dios en silencio por eso. Ahora ya no le tengo miedo a lo paranormal, aunque sigo evitando ver películas de terror. Pero esta historia siempre me ha perseguido y finalmente quiero compartirla con todos. Gracias por escuchar. A veces, la vida trae momentos tan fugaces que no los notamos, hasta que miramos hacia atrás y recordamos los detalles que se nos escaparon. Esta historia nos recuerda que estos breves encuentros no siempre son simples coincidencias. Como en el cuento de Doña Dorita, no necesitamos buscar misterios en lugares remotos. A veces, cosas sobrenaturales nos llegan, justo en los espacios más familiares, justo en medio del barrio donde hemos vivido toda nuestra vida. Así que esté siempre alerta, porque nunca sabemos cuándo y cómo algo aparecerá y se convertirá en el personaje principal de nuestra propia historia de fantasmas. Hace unos 4 años, Dorita, una mujer activa a pesar de su edad, vivía en un departamento de mi edificio. A menudo vende dulces y pequeños y bonitos snacks que atraen a los niños. Recuerdo un día de Navidad, mirando desde la ventana de mi dormitorio, la vi entrar corriendo a la casa. Quizás estaba ocupada, pensé, y no le presté más atención, pero desde entonces ya no la he visto entrar ni salir. Unos días más tarde, mientras estaba en el balcón con mi papá y mi hermana, vi algunos autos ir y venir, estacionados justo enfrente del edificio. Un grupo de personas se reunió frente al apartamento de la señora Dorita. Supuse que era algún tipo de reunión familiar, aunque me sorprendió un poco ver que ella no salió a saludarlos como de costumbre. 6 o 7 personas estaban charlando cuando de repente la señora Dorita salió de la casa, sosteniendo una escoba y un bote de basura, pasando junto a la multitud como si no los hubiera visto.
se agachó para recoger una bolsa de plástico del suelo y tranquilamente regresó a la casa. En ese momento pensé que tal vez ella ya había saludado a los invitados antes, así que ya no tenía que preocuparme, aunque todavía me sentía un poco extraño. 4 días después, una amiga de mi madre me dijo que Dorita había fallecido hacía casi un año y que las personas que vimos reunidas frente a su departamento ese día habían venido a orar por ella. Me quedé completamente estupefacto. Estoy seguro de que la vi salir de la casa entre la multitud y regresar. Cuando se lo conté a mi familia, me sorprendió saber que tanto mi padre como mi hermana habían visto lo mismo. Desde entonces, creo que a veces los espíritus pueden aparecer tan claramente que no podemos imaginar que estamos viendo a una persona fallecida, un fantasma. Mi historia probablemente no sea tan aterradora como otras historias, pero aún así quiero compartirla con todos. Saludos cordiales desde la República Dominicana. También quiero compartir otra experiencia contada por un amigo muy cercano a mi familia. Trabajaba en el antiguo Hospital Psiquiátrico de San Rafael, ahora Patio Tlalpan. Contaré la historia en sus palabras. Empecé a trabajar allí cuando tenía 24 años. Ahora tengo 72 años. Antes trabajaba como mesero en un restaurante. No tenía nada que ver con enfermería. Fui al hospital porque me presentó una vecina. En ese momento estaba arruinado, así que decidí probar suerte en el puesto de asistente nocturno. El trabajo principal era dispensar medicamentos y hacer inventario. No parecía complicado, pero al principio estaba un poco nervioso, no por las historias de fantasmas. Me volví agresivo. Conseguí el trabajo de todos modos y no pude rechazarlo por miedo. Los turnos de trabajo comienzan a las 7 de la tarde y generalmente terminan a las 11 de la mañana, con turnos ocasionales hasta la 1 de la mañana. Durante las primeras semanas escuché rumores de que el hospital trataba a los pacientes de manera inhumana, como a animales. También se habla de pacientes que desaparecen misteriosamente de la noche a la mañana, dejando el hospital libre para otros. Pensé que era solo un rumor, así que no le presté mucha atención. Todo fue normal hasta la 3ª semana de trabajo. Una noche tuve que caminar por un pasillo que asustó a muchas personas. Dijeron que los estaban siguiendo y algunos incluso renunciaron a sus trabajos después de presenciar algo horrible. No recuerdo la hora exacta, pero mientras caminaba hacia el almacén, escuché el sonido de algo cayendo al suelo. Me agaché para recogerlo cuando de repente sentí una mano tocar mi cabeza. Rápidamente me di la vuelta, pero no vi a nadie. Tan pronto como me levanté, me tiraron del cabello, acompañado de un suspiro frío en mi oído. Aterrada, salí corriendo y le conté todo a un colega. Ella sonrió levemente y dijo que algunos pacientes suelen despertarse por la noche. Le confirmé que no había nadie en ese momento, pero ella todavía no lo creía. Al final, ella me acompañó allí de mala gana. Todo iba normalmente, hasta que descubrí que muchas otras personas estaban experimentando cosas similares en ese pasillo desierto. El miedo me impidió ir allí, pero no pude dejar mi trabajo. Aunque el salario no es mucho, no tengo otra opción. Tuve que reprimir mi miedo diario, como muchos otros que tuvieron que soportar un trabajo que ya no podían soportar. Recuerdo claramente una noche, cuando nos disponíamos a terminar nuestro turno, escuchamos los gritos lastimeros de un paciente anciano. Ese sonido espantoso nos preocupó, temiendo que pudiera agitar a otros pacientes. Mis 3 colegas y yo corrimos para ver qué estaba pasando. La escena ante mis ojos era horrible. La mujer yacía acurrucada en el suelo de la habitación, sucia. No quiero entrar en detalles, pero esa imagen es imborrable. Murmuró en un idioma extraño que no entendimos. Intentamos calmarla, pero no pudimos hacer nada. No fue hasta que apareció personal especializado en el manejo de esta situación que fue controlada. Esa escena fue repugnante e inquietante. Un colega me vio deprimido y me invitó a comer tacos a un restaurante cerca del hospital
para animarme. Mientras comía, dijo que había rumores de que el hospital no solo trataba a pacientes con enfermedades mentales, sino que también realizaba exorcismos. Creía que la mujer que acabábamos de encontrar tenía algo sobrenatural, no solo una enfermedad mental. Respondí cortésmente que no quería discutir esto porque mi experiencia anterior había cambiado mi perspectiva sobre las cosas espirituales. Él entendió, así que cambió de tema. Sin embargo, esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, después de llevar a mi hijo a la escuela, fui a casa a preparar el almuerzo y luego lo mandé a casa de mi hermana para que no se quedara solo en casa mientras yo iba a trabajar en el turno de la tarde. Camino a casa de mi tía, mi hijo, que en ese momento solo tenía 6 años, de repente me hizo una pregunta que me dejó atónita. Mamá, ¿quién estaba contigo cuando viniste a buscarme? Dijo que había un anciano parado mirándome cada vez que iba a recogerlo. También decía claramente que el anciano solo se quedó afuera y no entró a la casa. Le pregunté si se estaba inventando una historia, pero afirmó que el viejo siempre estaba parado a mi lado. Y lo extraño era que cada vez que salía, el viejo desaparecía. Estaba muy preocupada, no entendía lo que estaba pasando. ¿Se ha escapado algún paciente del hospital o está sucediendo algo más misterioso? Me perseguían los temores por la seguridad de mi hijo y mi hermana, así como de mi joven sobrina. Informé del incidente a mis superiores, pero ellos lo ignoraron, alegando que el paciente no podía abandonar el área de tratamiento. Un compañero lo supo e inmediatamente vino a verme y me dijo que aquí era normal que les pasaran cosas raras a los empleados. Ella creía que lo que mi hijo veía no era una persona, sino un alma atormentada que me seguía. Ella me advirtió que tuviera cuidado y que no lo tomara a la ligera. Me sentí incómodo e incómodo al escuchar esas palabras, así que le pedí que no las volviera a repetir. Ella se disculpó y se fue. Algún tiempo después, sucedió algo que cambió por completo mi forma de ver las cosas. Ese incidente todavía me persigue y me avergüenza admitir que desde entonces he tenido que usar pañales para adultos porque tengo demasiado miedo para ir al baño por la noche. Empecé a limpiar la casa con una amiga e incluso mi hijo llegó a hacer lo mismo. Sin embargo, el colmo fue otro incidente que me obligó a mirar directamente a la verdad. Después de casi 4 meses de trabajo, todavía no puedo acostumbrarme al entorno de aquí. Intenté ignorar los ruidos extraños y las situaciones desagradables que ocurrían cada vez con más frecuencia. A veces hablo con una paciente que parece haber estado aquí mucho tiempo. Su ropa está hecha jirones y vieja. No podía ver su rostro con claridad debido a la poca luz. Solo podía ver su piel cubierta de tierra, sus labios secos y su voz. Casi había olvidado su voz. Quizás por miedo o por instinto de conservación, ni siquiera recuerdo su nombre. Una noche, mientras hacía balance de la medicina, escuché su voz detrás de mí. Señorita, quiero mostrarle algo. Respondí que regresaría tan pronto como terminara mi trabajo. Pero cuando volví, ella ya no estaba. No quería ir a buscar, pero escuché su voz llamándome. Seguí la llamada hasta el sótano. Le dije que no debería estar aquí y que volviera a su habitación, pero ella me ignoró y abrió una puerta con un cartel que prohibía la entrada. Del interior salían gritos espantosos, como el sonido de alguien siendo torturado, mezclados con maldiciones que me ordenaban que me callara. Me quedé congelada, como hipnotizada por esos sonidos aterradores. De repente apareció un empleado, con tono duro y agresivo, ordenándome regresar a mi puesto de trabajo. Intenté explicarle que una paciente había entrado en una zona restringida y la perdí de vista, pidiéndole que me ayudara a comprobar. Pero él no le prestó atención. Me di la vuelta y me alejé, con el corazón cargado de preocupación por ese pobre paciente y al mismo tiempo preguntándome por los rumores fantasmales en el hospital. ¿Tienen algo de verdad? Esa noche no me atreví a contarle esta historia a nadie. Por alguna razón,
Un guardia de seguridad me seguía en secreto. Aunque intenté actuar con normalidad, todavía sentí sus ojos escrutadores, lo que me inquietó aún más. Al día siguiente, encontré a una colega encargada de la atención al paciente que conocía a todos los presentes y le pregunté si esa mujer había regresado a su habitación. Su reacción me sorprendió. Su rostro mostraba horror, su voz temblaba como si estuviera a punto de llorar. Esa mujer falleció hace 2 semanas. No entendí lo que estaba diciendo, así que volví a preguntar con confusión y pánico. Describí a la mujer en detalle, especificando incluso su habitación para asegurarme de que estábamos hablando de la misma persona. Mi colega confirmó que no hubo ningún error. Esa mujer falleció hace 2 semanas. No puedo creerlo. No solo la vi, sino que hablé con ella hace una semana. Incluso la saludé cuando iba camino a contestar la llamada del médico. Esto es una locura. Por supuesto nadie me creyó, pero les juro que no me lo imaginaba. La vi claramente como una persona viva. Después de ese incidente, decidí dejar mi trabajo inmediatamente. Ya no quiero tener nada que ver con este lugar. Aunque era cercano a algunos colegas, decidí cortar todo contacto y alejarme. Desde entonces empezaron a pasar cosas raras en mi casa, cosas que no quiero recordar. Mi hermana aún vive cerca, pero tiene tanto miedo de regresar a la zona del hospital que ni siquiera se atreve a ir al cine al cercano Perisur. En cuanto a mi hijo, ya no recuerda nada de lo sucedido, como si nunca hubieran existido. Doy gracias a Dios en silencio por eso. Ahora ya no le tengo miedo a lo paranormal, aunque sigo evitando ver películas de terror. Pero esta historia siempre me ha perseguido y finalmente quiero compartirla con todos. Gracias por escuchar. A veces, la vida trae momentos tan fugaces que no los notamos, hasta que miramos hacia atrás y recordamos los detalles que se nos escaparon. Esta historia nos recuerda que estos breves encuentros no siempre son simples coincidencias. Como en el cuento de Doña Dorita, no necesitamos buscar misterios en lugares remotos. A veces, cosas sobrenaturales nos llegan, justo en los espacios más familiares, justo en medio del barrio donde hemos vivido toda nuestra vida. Así que esté siempre alerta, porque nunca sabemos cuándo y cómo algo aparecerá y se convertirá en el personaje principal de nuestra propia historia de fantasmas.